gracias, Gabo, por la presentación. Es un privilegio estar con todos vosotros. Llevo muchos años, no me malinterpretéis la expresión, en este negocio, ¿verdad? En las cosas del Señor. Y cuanto más viejo me vuelvo, y el domingo que viene, si Dios lo permite, cumpliré ya 69 años, entonces, sí, los kilómetros son los que son. Aunque la chapa parezca buena, los kilómetros son los que son. Pero cuanto más tiempo llevo en las cosas del Señor, más me doy cuenta de que el impacto que la palabra de Dios pueda tener en la vida de la gente no depende tanto de la oratoria o de la capacidad del predicador. Yo voy a hacer lo posible por hacerlo lo mejor, sino que depende de la actitud del corazón que recibe la palabra, ¿verdad? Entonces ya puedo yo hacer maravillas, que no voy a hacerlas, que si vuestro corazón no está disponible y dispuesto, no va a servir absolutamente para nada. Muchas veces cuando yo predico en una congregación por primera vez, pero el tiempo no me lo va a permitir hacerlo, siempre trato que la congregación intente adivinar cuál es mi personaje favorito de las Escrituras. Algunos, si me habéis oído en alguna ocasión pasada, gracias. Ya lo sabéis, no hagáis spoilers, ¿verdad? Como en las temporadas de Netflix. Pero siempre digo, ¿quién es mi personaje favorito de la Biblia? Y muchas personas empiezan a decir los grandes héroes de la fe, ¿verdad? Jesús, David, el apóstol Pablo, bla, bla, bla. Y siempre les pregunto por qué tiene que ser un hombre y no una mujer, ¿no? Mi personaje favorito. Entonces empieza la mujer adúltera, Rahab la ramera. Tampoco hay que ir en esa dirección, ¿no? Pero podría ser una mujer, pero tampoco. Mi personaje favorito de la Biblia, y lo digo en serio, es la burra de Balaam. Tiene su sentido. Tiene su sentido porque si Dios en el pasado pudo hablar a través de una burra, hay la esperanza de que hoy os pueda hablar a través de un burro español, ¿verdad? Entonces, no permitáis que mi acento, no permitáis que mis expresiones, que si digo una barbaridad, ¿verdad? O una grosería, es debido a las diferentes matices. Bueno, siempre hay esperanza, que Dios pueda hablar a través de un burro español. Por eso me gustaría pedirte que podamos tener un minuto de silencio. Que le pidas al Señor que hable a tu corazón, ¿verdad? Pídele, Él sabe cómo has venido, cuál es tu realidad y tus circunstancias. También pide por mí, para que me pueda expresar con claridad, para que lo que voy a compartir en esta mañana lo pueda articular bien dentro de lo que yo puedo hacer. Pero en el fondo, que sea Dios el que hable a tu vida y a mi vida a través de este burro español. ¿De acuerdo? Tenemos este minuto de oración. Señor, muchísimas gracias por podernos reunir en tu presencia en esta mañana. Amén. Ahora sí que os pediría si podéis proyectar el video. Este fragmento es el comienzo de la película Los Miserables, que está basado en la obra de Víctor Hugo del mismo nombre. Pero a lo largo de los tiempos nunca he visto una descripción tan hermosa de la gracia como esta, ¿verdad? Con toda la belleza plástica que tiene poderlo ver en una película. Porque la gracia, que es de lo que os quiero hablar en esta mañana, es tratar a una persona no como la persona se merece, sino tratarla como la persona necesita. Y podéis relacionar lo que diga con lo que habéis visto en la película. La gracia es un favor totalmente inmerecido. De hecho, la gracia es tratar a una persona de forma total y completamente injusta. Lo que hace el obispo es tratar a Jean Valjean de una manera injusta. Si lo tratara como la ley y la justicia exige, tendría que haberlo dejado en manos de los guardias que lo detuvieron. Pero la gracia es tremendamente injusta.
De hecho, la gracia es escandalosamente injusta, ¿verdad? La gracia es escandalosa para aquel que se cree bueno. Es escandalosa para aquel que cree que merece de parte de Dios el ser tratado de una determinada manera. La verdad es que la gracia es responder a una persona no debido a lo que la persona ha hecho o ha dejado de hacer, sino a pesar de lo que la persona ha hecho o lo que la persona ha dejado de hacer. Nosotros tenemos una relación personal con Dios gracias a la gracia, única y exclusivamente a la gracia. Si no hubiera sido por la gracia, ni tú ni yo podríamos tener una relación personal con Dios. De hecho, hay teólogos entre los que no me cuento, no porque no comparta la opinión, sino porque no tengo esa categoría, que dicen que lo que más distingue al cristianismo de cualquier otra religión es la gracia. Ese trato totalmente inmerecido que Dios hace con las personas y con los seres humanos. Para ser honesto con vosotros, cuando ahora estaba cantando y ahora cuando estaba orando, Satanás ha traído a mi mente un montón de situaciones pecaminosas, complicadas, difíciles de mi vida, ¿verdad? Satanás me ha dicho, pero ¿cómo vas a hablar tú a esta gente de parte de Dios? Si esta gente supiera lo que hay en tu corazón, si esta gente supiera tu currículum, si esta gente supiera los pensamientos que eres capaz de albergar, las motivaciones que puedes llegar a tener, esta gente se avergonzaría de ti, se levantarían y muy justamente abandonarían la carpa, ¿verdad? Y es así. Y lo que Satanás dice es total, completa y absolutamente verdad. No está diciendo nada que no sea verdad. Pero al mismo tiempo, viene la voz de Dios. No es debido a Félix, ni siquiera es a pesar de, es con todo lo que tú eres que yo te amo y te acepto incondicionalmente. Esto es la gracia. Nada de lo que me ha traído a la mente es Satanás, y cada vez que tengo que afrontar una situación de ministrar de parte de Dios, siempre me lo recuerda. Y siempre tengo que recordar, es por su gracia, ¿verdad? No es debido a lo que yo soy, es a pesar de lo que yo soy y es sobre todo con toda la realidad que yo soy, que Dios me abraza, me ama y me acepta. Pero a veces nos cuesta apreciar la gracia de Dios, ¿verdad? Nos cuesta apreciarla porque vivimos en una sociedad de los derechos. Nuestra sociedad es una sociedad de derechos. Yo que vengo de España, permíteme, no lo digo en ningún sentido negativo, una sociedad más avanzada en cuanto a derechos, todo el mundo tiene derecho. Cualquier minoría que se precie exige sus derechos. Hasta los animales tienen sus derechos, ¿verdad? Todo el mundo es tremendamente inteligente en reclamar sus derechos. Aunque seas un emigrante ilegal, tienes tus derechos y los reclamas porque los conoces. Pero no vivimos en una sociedad de responsabilidades, ¿verdad? Una sociedad de derechos. Y cuando tú consideras que tienes derecho a que los demás, sea la sociedad, sea el Estado, sea la Iglesia o sea Dios, está en deuda contigo, entonces es muy difícil apreciar la gracia. ¿Me hago entender? Es muy difícil. Sin embargo, no vamos a poder entender y apreciar la gracia de Dios hasta que no seamos conscientes de cuál es nuestra propia realidad como seres humanos. Mientras yo no entienda mi realidad como ser humano, por eso lo que os comentaba antes de las cosas que siempre vienen a mi mente, ¿no? Cuando estoy en una situación de compartir, hasta que no entiendo mi situación, la reconozco y la acepto, va a ser muy difícil que pueda apreciar la gracia de Dios. La Biblia no es nada positiva en su descripción del ser humano. Yo no diré que sea negativa. Lo que la Biblia hace es una buena descripción de tu realidad y de mi realidad. Hay un pasaje, hay varios, pero en el segundo capítulo de la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, él dice lo siguiente con respecto a nosotros. Os lo voy a mencionar, si no queréis leerlo. Dice que tú y yo estábamos muertos a causa
de nuestros delitos y pecados. Él dice que estábamos bajo el control de Satanás, que seguíamos nuestros propios deseos y nuestros propios impulsos. A no ser que seas de plástico, tú sabes lo que es seguir los impulsos y deseos, ¿verdad? Tú sabes lo que es las compulsiones. También dice que éramos merecedores del castigo de Dios y vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Otro de los pasajes que es paradigmático en cuanto a la descripción que la palabra de Dios hace de la realidad humana, lo vas a encontrar en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos. Esos versículos del 9 al 18, y nuevamente os voy a hacer la descripción para no leer todo el pasaje, simplemente os voy a mencionar lo que dice acerca de tu condición y mi condición. Dice, no hay quien haga el bien, no hay justo ni siquiera uno. Ese era, perdón, una broma. Ese era el lema de mi suegra. No hay justo ni siquiera uno. Y yo evidentemente entraba dentro de la categoría de los injustos. Siempre con mi esposa bromeábamos que, ¿sabéis los escudos de armas de las familias nobiliarias que tenían un lema? El lema del escudo de mi suegra, era no hay justo ni a uno. Dice Pablo, no hay quien tenga entendimiento o busque a Dios. Cada cual se fue por su camino, todos por igual se han pervertido. Ni siquiera hay uno que haga el bien. Todos han pecado, dice el versículo 23, y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Si te parece que es una descripción exagerada, mírate a ti mismo. Mira tu interior. No hace falta que mires al otro. Mira tu interior. Y como os decía antes, mira tus motivaciones, tus actitudes, el monstruo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? O mira a tu alrededor. Ahora estaba hablando con Nico cuando me estaba poniendo el micrófono acerca de la violencia política en Estados Unidos, pero recientemente vosotros tuvisteis el asesinato de un candidato. Cuando yo veo la violencia verbal en mi país, porque no tenemos armas, ¿verdad? Entonces no podemos consumar este odio que hay a nuestro alrededor. Cuando yo miro en mi país el maltrato a las mujeres, la violencia doméstica, la trata de seres humanos, cómo se maltrata y se abusa de los emigrantes. Entonces me doy cuenta de que la descripción que hace la Escritura de la realidad humana es totalmente realista. No está exagerando nada, ¿verdad? De hecho, siempre dicen que la realidad es más cruda que la ficción. Pero como os decía antes, a veces no valoramos suficientemente la gracia porque no tenemos una perspectiva realista de nosotros mismos como seres humanos, ¿verdad? Siempre funcionamos por comparación y tontos no somos, nos comparamos siempre con aquellos que la comparación será beneficiosa para mí. Mis dos hijos, cuando eran estudiantes en la secundaria, eran terribles estudiantes. Ahora, gracias a Dios, la cosa ha mejorado, ya son mayores, acabaron la universidad y todo. Pero venían, si había 10 materias, venían con 3 materias aprobadas y el resto reprobadas. Entonces ellos me decían, mira papá, hemos aprobado 3 materias. Y podéis estar contentos porque han habido algunos en la clase que las han reprobado todas. Y yo decía, pero ¿hay en la clase algunos que las hayan aprobado todas? Sí, naturalmente que hay algunos que las han aprobado todas. Pero veis la gracia, ¿no? La gracia es que ellos se comparaban con aquellos que la comparación resultaba beneficiosa para ellos, ¿verdad? No se comparaban con aquellos que la comparación resultaba negativa. ¿Por qué digo esto? Si yo me comparo con Stalin, pongamos por ejemplo, y estaba googleando acerca de cuántas son las muertes que se atribuyen directa o indirectamente a Stalin, entre 15 y 20 millones de personas, ¿verdad? Pero todavía hay peores, no os preocupéis. Mao Zedong, el que fue dictador de la China comunista, el fundador de la República Popular China, dice que tan solo en el gran salto hacia adelante, que fue cuando él se movió con la gente hacia el norte,
Y la hambruna que causó toda esta situación es responsable de la muerte de 40 millones de personas. 40 millones. Hitler, ¿verdad?, que parece que es el gran villano, pero podéis ver que hay otros villanos peores, y no estoy excusando a Hitler porque sea europeo. Dices que él es responsable, por lo menos, sabemos que del Holocausto, 6 millones, pero se calcula que entre 15 y 20 millones de personas fueron muertas o padecieron como consecuencia de él. Entonces, si yo me comparo con él, ¿verdad?, yo debería de estar en los altares. Debería de ser San Félix, mártir, pero gracias a Dios no virgen, ¿no? Debería de estar en los altares, porque realmente cuando yo me comparo con él, yo soy un santo, soy un auténtico santo. Pero si me comparo con la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad?, un ejemplo reciente, que aunque sea católica, está en la mente de todos nosotros, bueno, tal vez la comparación no resulta tan positiva para mí. ¿Me hago entender? Estoy enfatizando la importancia de ser realista con mi situación para poder valorar la gracia de Dios. Y a veces nos comparamos con otros y es como la parábola del fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias porque no soy como esos miserables, ¿verdad? Pero fijaos, por un lado, como se estaba comentando antes, funcionamos por comparación. Y en segundo lugar, las apariencias engañan, ¿verdad? Las apariencias engañan. No conocemos el interior de las personas. Yo cuando os miro yo soy como Bartimeo antes de la curación, con limitaciones de vista, pero cuando os miro, todos parecéis gente de fiar, ¿verdad? Aunque he puesto en mi mochila, llevo la computadora para controlarla todo el tiempo, pero en principio todos nosotros parecemos realmente gente de fiar. Pero las apariencias se engañan, no conocemos el interior de las personas. Dice la Escritura que nada hay más engañoso que el corazón del ser humano, ¿verdad? Y aunque tenemos amigos, conocidos y familiares que nos parecen tremendamente majos, como decimos en mi país, o lindos, o chévere, a veces solamente conocemos facetas de la vida de la persona. Aquellas facetas que interactúan conmigo, pero no conocemos la totalidad de las personas. Me explico con suficiente claridad. Hay aspectos de la vida que si salieran a la superficie, como os estaba comentando antes de empezar a predicar, nos avergonzaríamos, ¿verdad? Yo siempre he tenido la fantasía de que sería súper interesante que el pecado nos coloreara la cara, ¿verdad? Es decir, que pudiéramos tener un verde lujuria, un amarillo envidia, un rojo avaricia y que pudiéramos venir a la iglesia y se nos notara, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate, sería complejo, pero lo afirmo esto porque en el fondo todos sabemos que hay un monstruo en el interior de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que ese monstruo solo espera la oportunidad. Dice el Señor Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, como os decía antes, no conocemos el interior de las personas y a veces nuestra aparente bondad puede ser simplemente falta de oportunidad, ¿verdad? No peco porque no quiera pecar. No peco porque no tengo la oportunidad de pecar. O tal vez no peco porque tengo miedo a las consecuencias, pero la intención está, ¿verdad? La intención está, es falta de oportunidad o falta o miedo a las consecuencias. Hay una película que no sé si os resulta familiar, se llama La Noche de la Expiación, en otros lugares le han llamado La Purga, y es que una noche al año, eso pasa en Estados Unidos, como todas estas cosas, entonces una noche al año la gente puede cometer cualquier tipo de crímenes que quieran sin que tenga ningún tipo de consecuencias penales. Entonces, bueno, ya podéis imaginar, aquella noche es la noche del sálvase quien pueda. Lo digo porque, como estaba tratando de mencionar, a veces no es que no queramos pecar.
A veces nuestra bondad es falta de oportunidad. Imaginaos que pudiéramos hacer lo que quisiéramos, que pudiéramos dar rienda suelta a los deseos más oscuros de nuestro corazón sabiendo que no habría ningún tipo de consecuencias, ¿verdad? Que no nos pasaría absolutamente nada. Bien, entonces por un lado, como estaba comentando antes, funcionamos por comparación. Recordad que estoy todavía en el apartado de no valoramos lo suficientemente la gracia porque no tenemos una percepción realista de cómo somos nosotros. Entonces, el nivel de bondad lo marca Dios. Dios es el que marca el nivel de bondad. Fijaos, yo estaba googleando cuál es la distancia entre Cartagena de Indias y San Francisco. 5.800 kilómetros. Imaginaos que tuviéramos que hacer una travesía a nado desde Cartagena de Indias hasta San Francisco. Estuve también googleando y el récord mundial de la mayor distancia recorrida a nado lo tiene un español. Bien, Pablo Fernández, yo me llamo Fernández de segundo apellido, pero no tenemos relación, que batió el récord mundial porque nadó 225 kilómetros. Yo os imagino a algunos de vosotros con vuestro patito, ¿verdad? En Cartagena, empezando la travesía para poder llegar hasta San Francisco y más allá de 5 o 6 metros tal vez no llegaríamos, ¿no? Algunos de vosotros, tal vez los más atléticos, podríais nadar 10, 15 kilómetros, no lo sé. Pero ¿hasta dónde llegarías tú? Pero el asunto es que, comparado con la distancia, Pablo Fernández incluso queda ridículo, porque estamos hablando de 5.800 kilómetros. Claro, si Pablo Fernández se compara con cualquiera de nosotros, pues podría mirarnos por encima del hombro y podría mirarnos con orgullo y arrogancia porque él nada 225 kilómetros. Pero cuando lo comparas con los 5.800 kilómetros, es ridícula su distancia y es ridícula mi distancia. Me hago entender con la suficiente claridad. Entonces, el asunto es que Dios es el que marca realmente el nivel y la estatura moral. Entonces, tú puedes ser muy bueno como cuando te comparas con otros. Y tienes razón, en comparación con otros, eres, como decía antes, digno de ser llevado a los altares. Pero cuando te comparas con las exigencias de Dios, con el estándar que Dios marca, tú y yo somos, como muy bien dice la Escritura, merecedores de la muerte eterna, ¿verdad? De estar separados de Dios. Y aquí es donde entra en juego la gracia, ¿verdad? Aquí entra en juego la gracia, porque Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos trata con amor y aceptación total e incondicional. Si nos diera lo que merecemos, pues seríamos destruidos, ¿no? Dice el profeta Jeremías, por la misericordia del Señor, no hemos sido destruidos. Pero todos, sin excepción, somos perdonados. Todos somos tratados con amor. Y todos nosotros no solamente somos perdonados, ponte en aquel lado y no molestes, sino nos dice la Escritura que somos elevados a la categoría de hijos y de herederos conjuntamente con Cristo, ¿verdad? Hay una anécdota que cuentan que el emperador Napoleón, el emperador de los franceses, un oficial de su ejército, cometió traición y, como era normal, lo iban a fusilar. La madre se tiró a los pies del emperador de Napoleón y le dijo que salvara a su hijo, que por favor le mantuvieran la vida a su hijo. Cuentan que Napoleón afirmó: no es justo que tu hijo sea perdonado porque ha traicionado a su patria. La mamá dijo: no estoy pidiendo justicia, estoy pidiendo gracia. No estoy pidiendo que se le trate como merece, sino que se le trate como no merece, que se le trate de una manera injusta. Y eso es lo que Dios ha hecho o quiere hacer con todos y con cada uno de nosotros. Tratarnos no como merecemos, sino tratarnos de una manera inmerecida. Por eso yo valoro personalmente tanto la gracia,
porque a quien mucho se le perdonó, mucho ama, ¿verdad? Y cuando yo acepto la realidad de cómo soy y todo lo que he hecho y todo lo que he dejado de hacer, no puedo sino dejar de emocionarme por cómo he sido tratado, ¿verdad? Y cómo continúo siendo tratado. Porque Dios me trata de una manera escandalosamente injusta. Escandalosamente injusta. La gracia siempre es escandalosa a los ojos del legalista, ¿verdad? Pero así es como Dios nos trata. No sé cuántos de vosotros, por vuestro trasfondo de iglesia, estáis relacionados con aquel famoso himno Sublime Gracia. Algunos de vosotros os suena. Bien, sabéis que el escritor John Newton, él fue un traficante de esclavos. Él construyó su fortuna en base al tráfico de esclavos y era responsable de la muerte de miles de personas que desde África fueron llevadas a las colonias inglesas, no a las españolas, a las colonias inglesas y que murieron por el camino. Él tuvo una experiencia de conversión y él escribió ese famoso e increíble himno Sublime Gracia, ¿verdad? Solo alguien que ha bajado hasta las miserias más profundas de su corazón puede entender y valorar la gracia. Y yo te animo que si nunca has experimentado esto, si sigues viviendo en culpa y sigues viviendo considerando que no eres digno de Dios, no hay ninguna situación humana que la gracia de Dios no pueda perdonar y no pueda aceptar. Pero déjame que comparta con vosotros el último punto de mi mensaje, de mi sermón o de mi enseñanza. Le decía a Gabo que como estoy en Barcelona, en una iglesia colombiana, ya he aprendido que no es sermón, es enseñanza, ¿verdad? Entonces déjame que comparta el último punto de mi enseñanza. Cuando dices el último punto de la enseñanza, es simplemente para dar un respiro a la audiencia. No tiene, porque el último punto no sabéis qué longitud tiene, pero siempre genera como un cierto relajo, ¿no? Ves que la gente se reubica en la silla y se siente mejor. ¿Por qué? Porque hay un refrán o hay un principio pedagógico que dice: el cerebro no puede procesar más de lo que tus nalgas puedan aguantar. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y un buen maestro, no me considero predicador, tiene que saber, perdonadme la expresión, leer las nalgas de su auditorio, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es esperanza, ¿verdad? Y es como la segunda venida, que dice que ya va a acabar, pero no acaba de llegar nunca. Pero no, prometo que voy a ser breve. La verdad es que creo que la mayoría de los seguidores de Jesús somos conscientes de que somos salvos por la gracia. Pero mi último punto es que muchas veces no hemos aprendido a vivir bajo la gracia día tras día. Somos salvos por gracia, pero vivimos la vida cotidiana en base a las obras, en base a intentar ganarnos el amor y la aceptación incondicional de Dios. Muchos creyentes tristemente creen que el amor y la aceptación incondicional de Dios, una vez que se han convertido y que lo han aceptado, depende de su desempeño, ¿verdad? Depende de cómo vivan o cómo dejan de vivir. Y esto genera una inseguridad en nuestra relación personal con Dios, ¿verdad? A veces incluso llegamos a situaciones que son grotescas, ¿no? Considerar que una enfermedad, algo al que le ha pasado a mi hijo, una pérdida de trabajo, un accidente, es como consecuencia de que Dios me está castigando o Dios me está de alguna manera disciplinando porque no estoy viviendo a la altura de sus expectativas, ¿verdad? Es decir, hemos confiado en Dios para que nos salve, siendo total y absolutamente conscientes de que no podemos cumplir
tus expectativas. Sin embargo, triste y miserablemente vivimos la vida cotidiana tratando de satisfacer las expectativas de un Dios impredecible. Hace unos días estaba haciendo acompañamiento, que es una de las cosas que más me gusta hacer con una persona, y me decía, me da miedo amar a mis hijos, porque si amo más a mis hijos que a Dios, me da miedo de que Dios se los lleve. ¿Cómo puede alguien creer una barbaridad como esa? ¿No? Cuando tu relación con Dios no está basada en la gracia, sino que nuestra relación personal con Dios está basada en la inseguridad y en el desempeño, ¿verdad? Y que entonces el amor de Dios hacia mí va a estar pendiente de lo que hago o de lo que dejo de hacer. Entonces ya no es un amor incondicional. Entonces ya no es gracia. Si el amor y la aceptación incondicional de Dios depende de lo que yo haga, ya no es gracia. O si Dios me va a retirar su amor y aceptación incondicional por mi pecado o por mi falta de desempeño, entonces ya no es gracia. El apóstol Pablo lo dice muy bien. Al que se le da, al que trabaja, el salario no es una gracia, es lo que se merece por justicia, ¿verdad? Lo interesante es cuando te pagan sin haber trabajado. Eso sí que es gracia. Yo espero que algún día, bueno, ya estoy pensionado, ya, en parte el gobierno ya lo da, pero bueno, eso es otra historia. Pero me hago entender lo que quiero decir. Entonces, nosotros vivimos con esta sensación de que no damos la talla delante de Dios. No damos la talla delante de Dios. Y no dimos la talla para ser salvados y nunca daremos la talla para vivir en la presencia de Dios. Todo, siempre, siempre, siempre es por gracia. Déjame que os comparta una idea que es bellísima, o yo la considero bellísima. El cristianismo, permitidme usar la palabra religión, es la única religión donde el veredicto ha sido dado antes del desempeño. ¿Tiene sentido lo que trato de decir? Habitualmente tú recibes un veredicto en función del desempeño que has tenido. ¿Verdad? Culpable o no culpable, apto o no apto, digno o indigno. En el cristianismo, Dios nos ha dado el veredicto antes de ningún desempeño. Totalmente desvinculado de ningún desempeño. Por eso el apóstol Pablo puede decir, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada hiciste para merecer la salvación, nada vas a hacer por merecer la aceptación de Dios. El profeta Isaías dice, lo mejor que tú le puedes dar a Dios, perdonadme la expresión, no quiero ser, ya os dije antes, que me perdonaráis, pero Isaías 56, cuando dice, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿lo recordáis? Literalmente, la expresión que está diciendo era como los trapos que las mujeres utilizaban cuando estaban menstruando. Esta es la expresión literal que dice Isaías. Lo mejor que tú le puedes ofrecer a Dios es eso. Porque su amor va total, completa y absolutamente desvinculado de tu desempeño y mi desempeño. El hijo, ¿recordáis la parábola del padre que ama y perdona? A mí me gusta más ese título que el hijo pródigo. El hijo que se marchó no fue menos amado que el hijo que se quedó, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, qué bien, haga lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer, eso no va a afectar en absoluto mi relación personal con Dios. Así es de escandalosa la gracia. Ahora bien, como habéis visto, un par de mis reacciones emocionales, cuando uno entiende la gracia, no puede dejar de responder a ese amor incondicional, ¿verdad? No es porque no es que lo necesite para nada. Dios no lo espera. Ya os decía, el veredicto fue dado mucho antes del desempeño. Es simplemente
¿cómo podemos responder de una manera diferente? ¿Verdad? Con todos los fallos, las incoherencias y las inconsistencias, ¿no? Como dice muy bien y tan sabiamente el libro de Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Y para mí el pecado, porque continúo pecando, porque no soy de plástico, para mí el pecado ya no es el miedo a que voy a caer de la gracia, ni es en absoluto el miedo de que mi familia va a tener una enfermedad o voy a perder el trabajo. Es la tremenda sensación de haber decepcionado a alguien que te ama tanto, ¿verdad? No es nada de miedo, es no te lo mereces. No te mereces que yo viva así. Y por eso viene el arrepentimiento, ¿verdad? Y la tremenda gracia que nos da Dios. Déjame que acabe, así es verdad, que acabe, sí, lo digo de verdad, palabrita del niño Jesús. Déjame que acabe diciendo, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dejadme que os haga una matización que creo que es muy importante. La Biblia, en la vida jurídica hay 2 palabras, indulto y amnistía. Un indulto es cuando tú eres perdonado de tus delitos, puedes incluso salir de prisión, pero todos tus antecedentes criminales se mantienen, de manera que si vuelves a pecar, eres un reincidente. ¿Me hago entender? La amnistía es diferente. En la amnistía no única y exclusivamente eres liberado de la prisión, sino que tus expedientes criminales son borrados. Lo que quiere decir es que es como si nunca hubieras delinquido. Si vuelves a cometer un delito, ya no eres un reincidente y eso puede ser usado en contra tuya. La palabra que utiliza la Escritura para el perdón de Dios es la palabra amnistía, ¿verdad? Lo cual quiere decir que cuando yo confieso mis pecados, mi expediente está total y completamente limpio. Y cuando Satanás me acusa o me quiere crear culpa, no hay expedientes. Es como si yo le dijera al Señor, vuelvo a confesar mi pecado, Señor, perdona por mi pecado, y Dios dice, permitidme la expresión, en intimidad a la Trinidad diciendo, pero ¿de qué pecado hablaste? No me acuerdo, ¿no? Porque la Escritura dice que como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y dice, no se acordará más de nuestros pecados y los echará en el fondo del mar, ¿verdad? Entonces, claro que la respuesta a la gracia es la obediencia, una obediencia frágil, una obediencia en que el compromiso vuelve a caer, pero el perdón nos da la amnistía de empezar cada día de nuevo. Eso que quería compartir con vosotros en esta mañana. La gracia para poder tener una relación personal con Dios, si no la tienes, pero también la gracia para vivir la vida cotidiana, ¿verdad? No vivas por obras, no vivas tratando de agradar y de aplacar a Dios, porque el veredicto ya ha sido dado, hijo y heredero, sin ningún tipo de desempeño, ¿verdad? Cuando éramos aún pecadores, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por ti y por mí. Y a mí me gustaría que pudiéramos acabar con un minuto de silencio, que puedas pensar, ¿necesitas la gracia para establecer una relación personal con Dios? Ese Dios que quiere declararte su hijo, abrazarte con tu realidad. O tal vez necesitas la gracia para la vida cotidiana, ¿verdad? Para el día a día, para vivir en libertad, para vivir como hijo amado y no siempre con esta tensión que hay que agradar a un Dios que nunca damos los niveles que teóricamente se espera de nosotros. ¿Parece? Y yo termino con una oración, ¿vale?
Señor, te agradecemos profundamente tu gracia, la gracia que nos salva y también la gracia que nos permite vivir en paz, relajados, sintiéndonos amados y aceptados en tu presencia. Y tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, te pido que relaciones lo que hemos estado hablando con nuestra realidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.